Como estudiantes de la especialización de Derechos Humanos en la Escuela Superior de Administración Pública, daremos respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las dificultades que afrontan las distintas entidades territoriales del Estado colombiano en el contexto local y qué impiden el cumplimiento de estas políticas públicas? Para tener en cuenta, en el artículo 286 de la Constitución Política de Colombia establece qué son entidades territoriales de Colombia: los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darle carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que constituyan en los términos de la Constitución y la ley. Con base a esta información podemos plantear que existen varias dificultades que enfrentan las entidades territoriales del Estado colombiano en el contexto local, pues que impiden el cumplimiento total de estas políticas públicas. Estos factores son muy importantes y dentro de los que podemos destacar la corrupción, el conflicto armado, el narcotráfico, la capacidad financiera del ente territorial y la centralización de los recursos. Como primero, trataremos la corrupción. Según Heiderman, de 1990, es una transacción entre actores del sector público y privado por medio del cual ciertos bienes colectivos son ilícitamente convertidos en retribuciones privadas, afectando de manera directa a los ciudadanos del país. No es de desconocer que por parte de la ciudadanía colombiana que la corrupción plantea todos los niveles administrativos de la función pública y las alcaldías municipales no han sido la excepción. Por ello es que las administraciones locales, los recursos económicos que se establecen para dar cumplimiento a estas políticas públicas terminan en manos de pocos. Por lo tanto, en el entorno social que se requiere la puesta en marcha de estas políticas públicas, ya sea de índole educativa, de salud, psicosocial, ambiental, laboral, entre otras, quedan totalmente excluidas y por lo tanto no llegan a su fin cumplimiento. Otras de las dificultades que afrontan las distintas entidades territoriales del Estado colombiano en el contexto global y que impiden el cumplimiento de las políticas públicas tenemos el conflicto armado. El conflicto armado es un enfrentamiento violento entre dos bandos o grupos humanos grandes que generan muerte y destrucción material. El derecho internacional humanitario distingue dos tipos: el que implica a partes beligerantes dentro de un solo Estado, que en este tenemos los conflictos armados no internacionales, y el que implica las fuerzas armadas de dos o más Estados, el conflicto armado internacional. Se ha convertido en un obstáculo para el cumplimiento de todas las políticas públicas debido a que los grupos ilegales alzados en armas ejercen presión a las administraciones locales a través de amenazas, de las zozobras y el miedo que infunden a los funcionarios públicos que los coaccionan al normal funcionamiento del proceso o metodología para el cumplimiento de las políticas públicas. También tenemos el narcotráfico. El narcotráfico ha aportado a los actores armados del conflicto al tiempo que ha financiado al poder político local y nacional a través de la entrega de dineros a campañas y la captura a las instituciones públicas para el beneficio de sus propios intereses, lo que genera también un obstáculo para el cumplimiento de todas estas políticas públicas. Una de las dificultades que enfrentan las entidades territoriales a la hora de implementar políticas públicas es la capacidad financiera del ente territorial. La descentralización le ha dado mayor responsabilidad a los municipios. Las principales fuentes de ingreso a los municipios colombianos son las transferencias nacionales, en particular aquellas que provienen del Sistema General de Participación y de los impuestos, y estas pueden ser directas o indirectas. Las directas son aquellas asignadas a las entidades territoriales donde los recursos naturales no renovables se producen, mientras que la segunda hace referencia a los recursos asignados para financiar inversiones prioritarias en áreas no productoras de dichos recursos, es decir, de recursos naturales. Un examen de la manera como las ciudades y los municipios financian su infraestructura puede arrojar luz sobre las fortalezas y las debilidades del sistema actual. Como era de esperarse, los municipios pequeños dependen en gran medida de los ingresos tributarios municipales,
como porcentaje del Producto Interno Bruto Nacional, transferencias del gobierno central, estas representan en promedio el 70% de sus ingresos, mientras que en las 6 ciudades más grandes de Colombia, dichas transferencias representan en promedio menos del 30% del total de los ingresos. La dependencia frente a las transferencias nacionales está relacionada con la débil capacidad de rendición de cuentas de los gobiernos locales, pues los costos políticos de recoger fondos se pagan a nivel nacional y no a nivel local donde se gastan, convirtiéndose todo lo que hemos enunciado anteriormente en una de las dificultades para la implementación de las políticas públicas en los entes territoriales.